Muy buenas noches, mi nombre es Jenny Alexandra Ruiz González, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. A continuación les presentaré la explicación de un ejercicio que realizamos con el simulador de la Universidad de Colorado enfocado esto en fuerza y movimiento. Como ustedes pueden observar acá en la pantalla, primero que todo se desplegó este link de esta página para poder abrir el simulador y realizar así el ejercicio. Como tal, nos dieron unas instrucciones para seguir para poder realizar el proceso el mismo. Entonces, a continuación les explicaré unas preguntas que hacen derivado al simulador, al uso del simulador. Nos dice la primera. Pregunta A. ¿Cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responde a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces dice, después de hacer este proceso en el simulador nos da que para la superficie de madera la fuerza aplicada tuvo un valor de 534,1 newtons y la fuerza de fricción fue de menos 294,0 newtons. Para la superficie de hielo, esto correspondió a la fuerza aplicada es igual a 255,7 newtons y una fuerza de fricción de 0,0 newtons, perdón. Entonces, como les podía decir, pues en este momento no les puedo mostrar el simulador porque tuve unos inconvenientes acá al momento de descargarlo. Entonces no pude volver a descargarlo como tal el simulador, pero pues alcancé a realizar el ejercicio que era la intención. Entonces dice, estos fueron los valores que me dieron tanto en la superficie de madera como en la superficie de hielo. Podemos ver que en la superficie de madera la fuerza de aplicación está mucho más alta que en la superficie de hielo y en los valores de la fuerza de fricción en la superficie de madera hay unos valores negativos en newtons y en la fuerza de fricción da un valor como tal 0 newtons. Me dice ahora la pregunta B. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene el valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Entonces, los valores para la superficie de madera en cuanto a fuerza neta fueron de 200,97,3 newtons y para la superficie de hielo el valor de la fuerza neta fue igual a 255,7 newtons. Se obtiene esta fuerza neta según la fórmula que nos dice que fuerza neta es igual a fuerza aplicada menos la fricción, menos la fuerza de fricción. Así es que obtenemos la fuerza neta. Ahora, la pregunta C me dice, determine la pendiente de la gráfica de velocidad contra tiempo y que utilice los botones para aumentar y reducir los ejes de la gráfica respectivamente. Esto es una gráfica donde nos da la opción en el simulador en una pestaña de gráficas donde nos muestra el comportamiento que hace la gráfica de velocidad contra tiempo. Como ya les decía, pues en esta ocasión no fue posible poder mostrar el simulador, pero pues les estoy mostrando el desarrollo como tal de lo que me generó inicialmente. Entonces, para determinar la pendiente tanto de la gráfica de la superficie de hielo como la de la superficie de madera, entonces analicé la gráfica que me dio en el simulador y luego de analizar el comportamiento de la gráfica para la superficie de hielo, llegué a la conclusión que según los valores dados por ella, si tomamos valores de velocidad nos daría aproximadamente unos valores entre 7,13, me dio la gráfica, y si damos un valor en cuanto a respecto al valor tiempo, nos da aproximadamente unos valores de 3,9. Entonces, operamos según la fórmula de la pendiente matemáticamente que es igual a m. M es igual a 7,13, que sería el valor de la velocidad, menos 0, que sería pues cuando la velocidad arranca desde 0, porque pues en el simulador la velocidad es 0 cuando arranca y ya va incrementando así sucesivamente. Y 3,9, que sería aproximadamente el valor en el tiempo que nos da, y pues 0 porque pues también arranca consecutivamente desde 0. Operamos, acá hacemos la correspondiente resta, y acá volvemos a operar y nos quedaría que la pendiente sería más o menos de 1,83, según los valores que encontramos en la gráfica inicialmente de la gráfica de velocidad versus tiempo. Entonces, este sería el valor de la pendiente. Si quisiéramos conocer el ángulo, entonces simplemente cogemos, en el caso de, cogemos y sacamos el arco tangente al valor que nos dio y nos daría el ángulo, que en este caso pues sería un ángulo de 61,3. Para la
superficie de madera lo mismo. Tomamos valores de la gráfica, entonces un valor de velocidad de 0,9 y un valor para tiempo de 3,2. Operamos según la fórmula de la pendiente y esto nos daría que sería 2,8. Bueno, si quisiéramos conocer el ángulo, como ya los decía, entonces sacamos el arco tangente al valor que nos dio anteriormente y nos quedaría un ángulo más o menos de 66,5. Dice, pregunta D. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación velocidad contra tiempo? Entonces, se obtiene una gráfica lineal, ya que el momento del empuje del cajón de la fuerza, ya que en el simulador como objeto se utiliza un cajón pequeño de madera, entonces en el momento del empuje del cajón la fuerza es horizontal, puesto que la persona hace el empuje de forma horizontal. Entonces acá también dice, ¿qué tipo de movimiento representa la gráfica de velocidad y cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia? Entonces, decimos, representa una gráfica de movimiento uniformemente acelerado porque en la medida que se hace la fuerza sobre el cajón, la velocidad cambia de manera uniforme. Y el comportamiento de la velocidad del objeto cambia de manera uniforme en el tiempo. Entonces, esto es para la superficie de madera. Para la superficie de hielo, entonces, se obtuvo una gráfica lineal. Esta gráfica representa un movimiento acelerado porque al aplicar la fuerza sin fricción, la velocidad se incrementa con mayor rapidez. Y el comportamiento de la velocidad del objeto es de mayor cambio o rapidez en el tiempo, dado que la fricción es mínima. Entonces, en el punto E me dice, presente dos conclusiones con respecto a los resultados obtenidos en las preguntas A a la D. Pues la A a la D son las opciones que les acabo de leer, los enunciados que les acabo de dar. Y pues saqué estas conclusiones. Entonces, primero que todo podemos concluir que cuando no hay fricción en un objeto, su velocidad aumenta con más rapidez. Y también que al analizar los desplazamientos de las dos superficies se evidencia que en la superficie de madera, tanto la fuerza aplicada como la fuerza neta siempre es mayor a los valores de la superficie de hielo. Estas son las dos conclusiones que saqué. Espero les haya gustado la explicación del ejercicio y les quedo viendo el simulador porque pues en esta ocasión no fue posible por problemas técnicos del portátil. Que tengan una feliz noche.